Hola, bienvenidos. Hace poco nos preguntaron sobre los condensados de Bose-Einstein o Bose-Einstein, como decimos en español, y sus aplicaciones. Esta pregunta es muy interesante porque el condensado de Bose-Einstein es un fenómeno colectivo. Generalmente en física a veces estudiamos los componentes de la materia, entendemos las partículas elementales, pero a veces cuando pongo muchas partículas juntas el comportamiento es muy diferente. O sea, no es lo mismo conocer la fisiología del cuerpo humano a entender cómo funcionan las sociedades, o la historia, o la cultura, o bueno, todas las grandes expresiones que vienen de muchas partículas y muchas personas juntas. Antes de entender qué es el condensado de Bose-Einstein, tenemos que entender un poco sobre las diferencias entre bosones y fermiones. Una forma de diferenciar entre esas partículas que se usa mucho en la divulgación es el spin. De hecho, en el canal del IFT hay otro video que explica qué es el spin de una partícula. Pero a nosotros nos interesa algo más, que es algo un poco más fundamental, y es la estadística. Es qué pasa, cómo hago yo para distinguir el comportamiento entre bosones y fermiones cuando pongo muchos de ellos juntos. No me interesan las partículas elementales, cada una por sí sola, sino todas juntas. Entonces, primero tenemos que ver cuál es la diferencia entre unas partículas distinguibles e indistinguibles. Entonces, primero, distinguibles. Supongamos que yo tengo dos tipos de partículas distintas, círculos y triángulos. Y tengo dos posibles estados, A y B. Entonces, si tengo dos partículas distinguibles, tengo cuatro opciones. Tengo, el círculo y el triángulo están en el estado A, que el círculo esté en A y el triángulo en B, el triángulo en A o el círculo en B, o los dos estén en B, ¿cierto? Son las cuatro opciones que tengo si las dos partículas son distinguibles. Pero ahora supongamos que tengo partículas indistinguibles. En este caso solo voy a tener tres opciones. Tengo o que las dos partículas están en el estado A, una en el A y una en el B, o las dos en el B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo bosones o fermiones, resulta que los bosones pueden ocupar cualquiera de estas tres configuraciones, mientras que los fermiones no les gusta compartir estado y siempre tienen que estar en estados diferentes. Esto es lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, y es algo que permite la estabilidad de los átomos, porque los electrones, siendo fermiones, si fueran bosones, estarían todos en el estado fundamental. Pero bueno, como estamos hablando de condensados Bose-Einstein, pues en nuestro caso van a ser bosones y van a poder compartir estado, y esto va a ser fundamental. La historia del condensado Bose-Einstein es muy interesante. Bose, o Bose, un físico indio de Calcuta, que en 1924 se le ocurrió, pensando en la teoría de los fotones que había propuesto Einstein unos años antes, que deberían tener una estadística especial, que si los fotones estos son indistinguibles, la forma de hacer las cuentas sería un poco diferente. Entonces escribió un artículo, se lo envió a Einstein lo leyó, le pareció muy interesante, y después, el año siguiente, Einstein extendió esta idea a los átomos. Dijo, bueno, no solamente los fotones pueden tener ese tipo de comportamiento, sino también algunos átomos. Y durante mucho tiempo fue una idea teórica que se creía que podía ser imposible de realizar de forma experimental, hasta que en los 90s dos grupos experimentales, uno en la Universidad de Colorado de Boulder y otro en MIT, lograron experimentalmente desarrollar un condensado de Bose-Einstein, y esto llevó al premio Nobel del 2001. Entonces, como vemos, es algo que es muy reciente, que es todavía muy de actualidad. ¿Cómo funciona esto? Digamos, yo tengo un gas de partículas. Entonces son partículas que se están moviendo por todas partes, y va a haber una distancia promedio entre las partículas, distancia R. Entonces, hay algo que se conoce como la longitud de onda de Broglie o de Broglie, que nos dice lo siguiente, que la longitud de onda, que es una cierta longitud, es inversamente proporcional
al momento, donde aquí h es la constante de Planck, que es una constante que no nos interesa, y el momento. El momento es la cantidad de movimiento de una partícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo este gas a cierta temperatura T, entre menor es la temperatura, menor es la velocidad promedio de estas partículas. Entre menor es la velocidad promedio de las partículas, mayor es la longitud de De Broglie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un gas y la temperatura es muy baja, esas partículas empiezan a expandir. ¿Sí? Estas ondas dejan de estar localizadas y empiezan a abrirse. Cuando la temperatura es muy baja, la longitud de De Broglie es muy grande y empiezan a solaparse las partículas. Cuando las partículas empiezan a solaparse, la temperatura es suficientemente baja, hay una temperatura crítica en la cual todo está solapado con todo. Y entonces casi todas las partículas del sistema, una cantidad macroscópica de partículas, están en el estado fundamental. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tenemos un sistema macroscópico donde la mayoría de partículas están en el mismo estado cuántico. Entonces, lo que tenemos es en últimas un estado macroscópico que se comporta como una sola partícula cuántica. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite entender a nivel macroscópico del laboratorio cómo se comportaría una sola partícula microscópica a la cual en principio no podremos tener acceso o que será muy delicada. Realizar esto en forma experimental es muy complicado porque necesitamos temperaturas muy bajas. Las temperaturas deben ser bajas porque si el gas no está suficientemente disuelto, cuando yo lo empiezo a enfriar, lo que pasa es que se puede volver un sólido. Y yo no quiero un sólido, yo quiero que el sistema siga teniendo propiedades fluidas. Tengo que tener un gas muy disuelto, lo que quiere decir que la distancia típica entre las partículas es mucho más grande, entonces la longitud de De Broglie tiene que ser mucho más grande, lo cual implica temperaturas más bajas. Entonces, a nivel experimental, la temperatura a la cual se estudia esto es del orden de nanokelvin. Esas temperaturas son 1.000.000 de veces más frías que el espacio interestelar. Estamos hablando de posiblemente las temperaturas más bajas que existen en todo el universo. Bueno, hay otros fenómenos físicos relacionados con los condensados de Bose-Einstein. El más famoso es la superfluidez. Superfluidez es cuando un fluido deja de tener viscosidad. Entonces, digamos que yo tengo una taza con un superfluido y lo revuelvo con una cucharilla. El fluido va a empezar a girar y mientras esté en ese superfluido nunca va a parar. Entonces voy a tener el líquido moviéndose eternamente dentro de mi taza. Otro fenómeno relacionado son los superconductores. Los superconductores son cuando los electrones, que son fermiones, se mueven sin ningún tipo de resistencia. ¿Cómo se logra esto? De una forma de entender el mecanismo de la superconductividad es que pares de electrones se acoplan entre ellos y forman bosones efectivos. Entonces estos bosones pueden condensarse y formar una especie de superfluido de electrones que llevan carga eléctrica, por lo tanto es una corriente eléctrica que no tiene ningún tipo de resistencia. Y esto sería un superconductor. Dadas las dificultades técnicas de lograr un condensado Bose-Einstein en el laboratorio, es muy difícil en este momento pensar en aplicaciones industriales, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, los condensados Bose-Einstein ya se usan mucho en física de alta precisión. Una de las aplicaciones más famosas tiene que ver con la simulación de sistemas cuánticos. Cuando se crea una red óptica con láseres, eso permite enfriar átomos y estudiar sistemas mucho más complicados jugando con la dinámica de átomos a bajas temperaturas. También se pueden hacer mediciones de alta precisión, ya que aquí, digamos, tenemos un fenómeno cuántico a nivel macroscópico, entonces esto nos permite entender mejor estos estados cuánticos en el laboratorio. Una cosa muy interesante que vi investigando para hacer este video fue que es posible reducir la velocidad de la luz utilizando los condensados Bose-Einstein. Entonces, como sabemos, la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, es la velocidad máxima a la cual podemos aspirar. Pero podemos reducir la velocidad de la luz en ciertos medios. Por ejemplo, no sé, en el agua la luz va más despacio y por eso, digamos, las cosas se ven torcidas dentro del agua. Utilizando condensados Bose-Einstein, Lene Hao, una física danesa en la Universidad de Harvard, logró reducir la velocidad de la luz a la velocidad de una bicicleta. O sea, a una velocidad que básicamente podemos ver. Entonces, algo muy interesante porque nos permite estudiar la naturaleza de la luz a velocidades muy bajas y esto, digamos, puede traer nuevas aplicaciones en el futuro. Entonces, como vemos, los condensados Bose-Einstein son una ventana
a una cantidad de fenómenos cuánticos que antes estaban completamente escondidos en el mundo microscópico y que ahora tenemos a nivel macroscópico gracias a todos estos desarrollos tecnológicos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y hasta la próxima.